Bienvenidas, bienvenidos a otra de las píldoras informativas del Credime. Que en este caso, la cuestión que vamos a abordar es cuando se produce el alta desde el hospital al hogar, una vez la persona se ha estabilizado, está clínicamente estable y se decide pues, que ya puede volver a casa. Es un momento que puede suponer cierto agobio para los de casa, para los que estéis esperando ese retorno, porque os surgen dudas sobre si seréis capaces, si la casa estará preparada, cómo va a ser un poco las rutinas del día a día. Bueno, os vamos a dar aquí tres claves de los elementos que consideramos que son los más importantes y que os van a facilitar el regreso. Bueno, esperamos que estos consejos os hayan resultado de utilidad. Insistimos, cualquier cosa consultad a los profesionales para que os orienten en la medida de lo posible. ¡Ánimo! La vuelta a casa, después de semanas, a veces incluso meses en el hospital, siempre es un motivo de alegría para la familia y el propio paciente. Pero a veces puede conllevar cierta ansiedad, cierto miedo de si vais a ser capaces de preparar la casa para que la persona tenga autonomía y movilidad de acceso a los diferentes espacios. Bueno, en este vídeo os vamos a dar 3-4 pautas que os van a facilitar ese proceso. Porque realmente los elementos fundamentales podríamos resumirlos en 3. El primero de todos tiene que ver con el ancho de las puertas. Antes de haceros con una silla de ruedas, medid el ancho de las puertas de toda la casa, especialmente las más estrechas que suelen ser las del baño, y si puede ser también, si os hace falta, del ascensor. Y comprad una silla de ruedas que os aseguréis que quepan por los diferentes espacios. Haremos un vídeo específico de las sillas de ruedas, pero también recordad que a veces os las ofrecen con arandelas en las ruedas para poder propulsaros esa silla de ruedas. Normalmente esto no es útil en las personas que tienen hemiparesia y no pueden mover uno de los lados de su cuerpo, ¿vale? Entonces, ancho de las puertas, y los otros dos elementos son el baño y el dormitorio. Así que esos dos elementos os los vamos a enseñar con ejemplos gráficos. Vamos allá. Como os decía antes, el baño es uno de los sitios más sensibles a la hora de poder facilitar el acceso al mismo a las personas con movilidad reducida. Entonces, aquí estamos reproduciendo una situación ideal, que es muy difícil porque esto se trata de un inodoro en el que tiene acceso por uno de los lados y por otro de los lados, con lo cual tiene unas barras de apoyo que se pueden levantar y girar en función de nuestras necesidades. Si se puede, hemos de evitar en la medida de lo posible la entrada desde frente. Lo más complicado para una persona con, imaginaos, una hemiparesia, poca movilidad en uno de los hemicuerpos, la entrada desde frente es lo más difícil para que la persona, digamos, gire, haga un giro total de 180 grados y se pueda sentar. ¿Qué es lo ideal? Entrar desde uno de los lados. En este caso, la persona se acercaría desde este lado porque vamos a suponer que el lado derecho, sería el lado que tiene movilidad y el lado izquierdo, el lado en el que hay una hemiparesia. De esta manera, la persona podría apoyarse en la otra barra, ayudarle con la transferencia, levantarse y sentarse, ¿vale? Mientras que para la salida lo que haríamos sería poner la silla de ruedas en el otro lado, cambiaríamos las barras, se apoyaría en el lado de la silla y haría la transferencia para salir, ¿vale? Esto es muy difícil en los baños que tenemos normalmente en casa. Lo habitual es que uno de los dos lados esté más o menos próximo a la pared o a la bañera o a otro elemento. En esos casos, bueno, mantendríamos siempre el acceso por uno de los dos lados y luego en otro vídeo próximo os enseñaremos cómo hacer la transferencia cuando no se puede hacer desde un lado u otro lado. El otro área del baño al que debemos prestar atención es al lavabo. Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que el espacio inferior pues no tenga muebles. Si esto es posible, nos permitirá acercar la silla de ruedas de tal forma que la persona podrá acercarse hasta el lavabo, le cabrán las piernas debajo del lavabo y podrá acercarse para hacerse el aseo, lavarse la cara, afeitarse, etc. Y procurar que el grifo que sea un manomando y las cosas, digamos, estén adaptadas. El otro elemento relevante del aseo es la ducha. ¿Vale? Siempre es complicado hacer una obra en casa y cambiar la ducha, pero bueno, si lo vais a hacer, hay unos mínimos que conviene tener en cuenta dentro de vuestras posibilidades, ¿vale? Lo primero, fijaos, es en el suelo. En este caso, se ha hecho la ducha, el plato de ducha, que es a ras de suelo. Hay elementos ahora mismo en el que lo pueden construir, digamos, a ras de suelo, o que por lo menos la elevación sobre el mismo sea mínima, de 1 o 2 centímetros. Cuanto menos sea esa elevación, mejor. Si os fijáis, no tiene mampara ni nada por el estilo. Lo mismo, si lo podéis hacer así, es ideal, porque una vez que está la persona dentro de la ducha, pues cuanto más facilidad tenga para
acceder a la ducha o salir de la misma desde un lado, desde el otro, en función de si tiene afectado la movilidad de un lado del cuerpo o del otro, os va a interesar entrar por un lado o salir por el otro. Y los otros elementos son, en este caso tenemos un asiento que está anclado a la pared, que es abatible, ¿vale? Con lo cual la ducha se puede realizar totalmente sentado. Evitamos los problemas de equilibrio y mientras la persona se está duchando no tiene que estar pendiente de su equilibrio o reducir el riesgo de caída. En algunos casos simplemente se puede utilizar una banqueta que quede, digamos, bien fija al suelo y no os dé problemas de resbalar. Y el otro elemento son las barras de sujeción. Siempre conviene tener al menos una horizontal y una en vertical. En función de las dificultades de movilidad de cada persona, nos interesará poner las barras en un lado o en el otro, ¿vale? Pero básicamente estos son los elementos fundamentales. Si no podéis hacer esta adecuación en vuestra casa, preguntad a los profesionales. Idealmente, si hay terapeutas ocupacionales involucrados en la gestión del caso, os podrán asesorar viendo un poco las opciones que os ofrece vuestro baño. Como decíamos antes, otro de los elementos importantes es el dormitorio. Sobre todo en el dormitorio lo que estamos pensando es el acceso a la cama, cómo, digamos, puede acceder la persona a la cama y levantarse desde la cama. ¿Cuál es una vez más la situación ideal? Pues fijaos, aquí estamos reproduciendo con una camilla, que haya espacio en uno de los lados de la cama y que haya espacio en el otro de los lados de la cama, ¿vale? Si la habitación no es suficientemente ancha, pues buscaríamos esta situación ideal. Si no lo es, pues habría que pensar en función de dónde tiene la movilidad reducida, digamos la hemiparesia, la pegaríamos a uno de los lados o a otro de los lados, ¿vale? En cualquier caso, si esto es así, pues va a haber dificultades a veces o para acostarse o para levantarse, ¿vale? Bueno, el acceso, lo que vamos a procurar siempre es que el acceso con la silla de ruedas sea desde esta posición, ¿vale? La persona se va a sentar aquí y desde aquí va a poder hacer la maniobra para acceder a la cama. Insisto, esta sea la posición para una persona que tiene buena movilidad de su lado izquierdo, ¿vale? Entonces, este brazo que tiene aquí lo podría apoyar en la cama y hacer la transferencia, ¿vale? Si fuera una hemiparesia desde el otro lado, accederíamos pues por el otro lado de la cama, ¿vale? Y al levantarse lo procuraríamos hacer al revés. Otro elemento importante a la hora de pensar en la cama, en las adaptaciones, digamos, de la misma, no tenemos que pensar que tenga que ser una cama, digamos, flexible, adaptable, pero sí es importante la altura de la misma, ¿vale? Hay dos elementos. En la medida de lo posible tenemos que procurar que cuando la persona está sentada en la cama, sus piernas sus rodillas formen un ángulo recto. Y la otra cuestión es la relación frente a la silla de ruedas. Cuanto más a la par estén, digamos, el asiento de la silla de ruedas y la cama, pues va a ser más fácil esa transferencia. Siempre es mejor pasar de un sitio más alto a un sitio más bajo. Entonces, si la silla de ruedas fuera más alta, pues no sería más fácil pasar de la silla de ruedas a la cama, pero nos costaría más el camino inverso de la cama a la silla de ruedas. Entonces, el ideal, o para facilitaros la vida, sería que más o menos estén a la misma altura, insisto, procurando ese ángulo recto para que la persona esté aquí sentada, incluso más adelante puede hacer cosillas, ponerse los calcetines, ayudar con el vestido y desvestido, ¿vale? Pues fundamentalmente estos son los elementos más importantes a la hora de volver a casa. Y es importante que los conozcáis para que no tengáis tanto miedo o ansiedad pensando en esas cosillas, y si os hace falta ayuda, preguntad a vuestros terapeutas, a la persona que está gestionando el caso.